Hola, vamos a empezar en unos 15 minutos más el vivo con Juan Enrique Pi de Fundación Iguales, pero ahora vamos a tener una pequeña conversa como introductoria con eh, Diego, nuestro compañero del Club de Bordado. Así que estoy esperando que se nos una el Diego para que empecemos a conversar un ratito, para ir calentando motores a lo que se viene. Recuerden que hoy día vamos a estar conversando de varias cosas. Vamos a conversar un poco sobre derecho filiativo, esta histórico fallo que logró conseguir Fundación Iguales con el caso de Atilio, un niño que por primera vez en la historia de Chile tiene reconocidamente dos madres en su certificado, su partida de nacimiento. Así que vamos a estar viendo ese tema. Y bueno, vamos a conversar, estamos en el mes del orgullo, han pasado varias cosas, estamos en medio de una pandemia. eh, no sé, vamos a tener una conversación bien interesante. Estoy esperando que se nos una el Diego para que conversemos un ratito antes de partir. Y a las 9 nos juntamos con Juan Enrique Pi de Fundación Iguales a conversar sobre esto. Hola chiquillos, ¿cómo están? Hace rato que no hacíamos un live. Estoy... Estuvimos como perdidos un poco. Básicamente porque estuvimos como grabando, terminamos la temporada, la primera temporada del Club de Bordado. La hemos terminado varias veces, pero esperamos que esta sea la definitiva y en un par de semanitas más queremos volver con la segunda temporada del Club de Bordado, poniéndole mucho color a lo que estamos haciendo. Se vienen hartas sorpresas y cosas bien interesantes. Sí, nosotros igual lo extrañábamos eh, a Rafael. Así que nada, pues se vienen hartas cosas, estén atentos. Estamos en pleno mes del orgullo, así que nada, atentos. ¿Se escucha bien? Ahí estamos chequeando algunas cosas técnicas, si es que está bien el audio y todo. Ahí está el Diego, volviste. Y ahora te voy a invitar. Buena, buena. Ya vamos a esperar que el Diego se nos conecte para que conversemos unos 10 minutos entre nosotros. Diego, Bien, ¿y tu bebecito? muy bien. Ay, se me cae esto. Enchúfate. Está bien enchufadísimo. Ay, ¿cómo está ahí? Aquí andamos, fíjate tú. Mm. Pasando los días. Cada día es Oye, un día. cada día es un día. Hace rato que no hacíamos un live, nos contaban recién. Hace rato que no hacíamos live, estábamos bien alejados de las redes sociales, pero también yo creo que fue parte como de cómo se está viendo este proceso, ¿no? O estoy como quedando pelado hoy. Como, cómo se está viendo este proceso, ¿cachai? Que finalmente también uno necesita como, sé que el encierro también sirve como para Mm. encerrarse más. Sí, sí, tuvimos un rato como muy afuera, como con muchas cosas, transmisiones, muchos programas y cosas por el estilo. Y ahora siento como que cerramos la temporada finalmente del Club de Bordado. Así que nada, pues súper bien. Espero, atentos, buena Punta Arenas, qué bacán. Aguante por allá. Eh, Revisen el último capítulo y hasta el aire. Con ese vamos a cerrar esta temporada. Así que ojalá que lo disfruten y atentos porque se vienen muchas sorpresas para la segunda temporada del Club de Bordado. La segunda temporada se viene bien entretenida, renovada, así que nada, pues tienen que terminarla, pónganse el día con todos los capítulos. Si no han escuchado Así es. solo el último, les falta alguno, pónganse el día con todos, tan bueno. Les Hay garantizamos que 25 capítulos para dar y regalar. 25 capítulos para entregar así. Así que eso, pues muchas gracias a todos los que nos han acompañado a lo largo de los 25 capítulos y recomiéndanos, pues eso es lo más importante, que nos recomiendan entre sus primas, primas, primos, amigos, amigas, eh, porque la idea es que seamos comunidad, ¿no? Así Oye, nomás, pues. Cuéntame. todavía nos queda rato, el Juan Enrique se conecta a las 9. Sí, súper. ¿Cuántas expectativas vamos a tener a Juan Enrique Pi, no? ¿Cómo, cómo? Vamos a estar con Juan Enrique Pi. Sí, ya conté un poquito cuando partiéramos, menos gente conectada, pero sí, vamos a estar con Juan Enrique Pi. Él forma parte del directorio de Fundación Iguales y además estuvo llevando, de alguna forma, liderando la estrategia jurídica que permitió que hoy día Atilio tenga reconocidamente dos madres en su partida de nacimiento. Eso no ha pasado nunca en la historia de Chile. Es un fallo súper histórico. Así que de eso vamos a estar conversando con Juan Enrique en un ratito. Así que atentos, estamos haciendo una previa nosotros aquí, el teloneo de la Sí. entrevista. A las 9 nos conectamos con Juan Enrique y ahí vamos a estar conversando básicamente sobre la estrategia judicial que adoptaron de alguna forma desde Fundación Iguales con el caso de Atilio, de Emma y de Gigliola, creo que se llama la madre.
Y también vamos a conversar de otras cosas. Estamos en el medio del orgullo gay, este es el mes de nuestra comunidad, así que vamos a conversar un poquito de eso, vamos a conversar de la Fundación Iguales, que cumplió 9 años. ¿Qué más? Y tanta cosa y actualidad que hemos tenido últimamente también. Oye, una pregunta que se hace por interno, que mandaron por interno para hacerle a Juan Enrique, es justamente qué pasa con el tema, que no es un tema menor también, porque puede ser que a ti yo creo que se llama el niño, tenga ahora sus dos apellidos, pero ¿qué pasa con la herencia? ¿Es igual de válido? ¿Cachai? En el caso como es solo el apellido, esa es una pregunta que dejaron como por interno. Es solo una cosa que quedó, que bien, si bien es súper importante porque representa mucho, pero queda solo en lo cosmético o tiene como inclivancia directa en lo que es como la herencia, el patrimonio y todo eso. Así que ahí para que se la Está, hagáis tú después. está súper buena esa pregunta, la vamos a anotar para que la hagamos cuando estemos conversando. Eso, si tienen dudas, preguntas que ustedes crean que son importantes sobre este proceso o sobre otras cosas, déjenlas acá en comentarios, nosotros las vamos a anotar y en un ratito a las 9 cuando partamos con el live vamos a estar ahí respondiéndolas junto a Juan Enrique, ¿no? Y que ahora pueden ir mandando sus preguntas porque ahí las vamos a ir anotando para hacerlas más ratito. Eh, pues súper buena onda nuestro invitado, aparte como que tuvo toda la disposición de hacerlo. Así que bacán. Y además en una semana súper especial, porque esto salió hace muy poco, es decir, este fallo tiene un par de semanas, 2 semanas si es que no me equivoco. Entonces no es está muy encima. Así que tenemos que seguir avanzando ahí, hay cosas que están cambiando, no sabemos si estás oleado y sacramentado. Hemos visto las reacciones de los conservadores también en contra de este fallo judicial, entonces hay que ver un poco si es que está todo dicho o todavía está el proceso como ahí andando, si es que la Corte Suprema puede meter su cola, el Tribunal Constitucional, etcétera. Sí, porque igual es loca la weá, porque, bueno, yo creo que tiene que ver también que lamentablemente ahí vemos también como la lesbofobia que existe, porque yo creo que si este mismo caso se hubiese tratado de dos padres, hombres, Ujú. hubiese sido mucho más noticia que el hecho de que sean dos madres lesbianas, porque creo que no hace, para lo importante que es, creo que ha salido súper poco como en la prensa, o sea, entendemos que está lo de la pandemia y todo eso, pero puta, weón, quitémosle 5 minutos de televisión a la viña y hablemos de esto, ¿no? Mm. Como, porque creo que es súper importante, pero no ha tenido la potencia mediática que debería tener. Y yo creo que eso tiene que ver directamente con la lesbofobia de Chile, weón. Mm. Sí, pues eso pasa además. Y bueno, yo creo que como decís tú, nos pilló en un momento súper especial en el cual como que la agenda pública está puesta como en otra cosa, ¿no? Pero sí es súper importante, ¿cachai? Es decir, estamos hablando de verdad de un fallo histórico. No hay en la historia de Chile un fallo parecido a este que permita inscribir de manera, o sea, reconocer la filiación maternal de dos madres a un hijo. Entonces, yo creo que aquí se abren muchos caminos que hay que empezar a explorar desde lo judicial, pero también desde lo social, desde lo político, desde los activismos, ¿cachai? Entonces, hay mucha pega por avanzar. ¿No? Y también para hablarlo como en la sobremesa, ¿cachai? Es que este tema no solamente abre una puerta para la comunidad LGTBI, sino que hay muchos casos que no tienen que ver ni siquiera como con temas de diversidad, en los que el tema del apellido y el tema de las herencias son súper invalidados. Pues pensemos en todos los casos que tienen que ver como con las madres solteras o todos los enredos que pueden haber ahí también, como que esta es una ventana que se abre también como en general se abre para todos los niños, ¿cachai? Como más allá yo creo que no hablemos como de los padres, la oportunidad de los padres, sino hablemos como de la oportunidad que se abre a todos los niños que de tener más derechos también, pues, ¿no? Mira, se acaba de unir Papi. ¿Cómo estás, Charm? Pero yo pensé Te que echamos de jamás se iba a menos. conectar, jamás pensé que se iba a conectar, qué sorpresa. Cristóbal Sí, Torres, ¿cómo estás? hay tantos amigos que se han conectado, qué lindo. A mi... Tipo. Así que recuerden, si tienen ganas de dejar preguntas, este es el momento. Preguntas para Juan Enrique Pi, vamos a hablar específicamente del fallo que reconoce por primera vez en la historia dos madres para un niño, pero también podemos hablar de otras cosas. Así que si tienen otras preguntas que comentar, tírenlas aquí por el feed y nosotros las vamos a estar agarrando ahí para poder avanzar un poco en sí, bueno, estamos con el Diego igual avanzando o delineando de alguna forma un ciclo de lives en este mes del orgullo, ¿no? Estamos ahí armando agenda.
Sí, tenemos invitados bien entretenidos como ahí estamos solamente como cerrando las fechas, eh, pero se vienen harto entrevistados entretenidos, bebecito champap, y ahí yo he visto que se han conectado harto amigos que yo estoy seguro que van a estar bien interesados en la conversación que vamos a tener con Juan Enrique. Eh, Ay, muy bien, Cristóbal. Eh, Todas las preguntas que tengan, aprovechen de hacerlas ahora. Me conecté no podía mi amigo Juanipia. Y del mío no, weón. The time Ah, is venga, now. va a ver, La buena sentida. ya, total. Oye, yo creo que me voy a ir como, no, todavía quedan 5 minutitos y me salgo, como para dejarle el pase al Juan Enrique, Sí, pues, pero ahí porque, abrimos una con una nueva, ¿no? porque por supuesto que nuestro robot sónico es Tonka Tomisic como siempre. Sí, porque todo es está bien. Eh, Así que no, pues, yo creo, Pollo, que me salgo yo y tú invitas a Juan Enrique, para no perder Ya, la conexión. O el me hilo. echáis, como tú Te voy a querés. echar Ahí tú cagando. veis Oye, cómo bueno, hacer. las patas de gallo que se me ven, te las encargo. Me van viendo una agua en el ojo, así como un ojo pollo. Un ojo pollo. Weón. Espérame que voy a empezar a hacer un... Vamos a ir Bueno, ustedes saben que ahora ha cambiado bastante las reglas de Instagram y ya como que no quedan guardados los live, así que tenemos que hacer Como arbitraria esa weá, porque a veces sí y a veces no. una vuelta. Así que ahora pretendo estar grabando ahora. Sí, pues, para después dejarlo en IGTV, porque creo que es una conversación súper interesante la que vamos a tener el día de Yes, hoy. listo, estamos Así grabando, así que podemos avanzar tranquilos. que, Uah. Así que eso, así Juan que Enrique todavía no se conecta, ¿no? no lo he visto conectado, Yo tampoco. pero yo dije que tú le ibas a mandar la invitación, así que esa debería mandársela nomás, ¿no? Chucha, a ver. Estoy acá como del dedo. Todavía nos pilla la tecnología, chiquillos, no estamos ahí. Qué rabia esos live que hacen como de 5 personas, ¿cómo lo hacen? Chiquillos, si tenemos algún hacker entre los amigos del Club de Bordado que nos puede ayudar con eso, hacer como un live como con más de 2 personas sería bacán, sería bueno, porque de verdad que no sabimos. No sabimos, no Y sabimos. lo hemos intentado todo. Yo creo que hemos dado todo para aprender y poder Todo, aprender a hacer esta cuestión. Y no ha sido muy fácil, que digamos. ni la Santa Sara nos ha podido ayudar en eso. Nada, nos hemos encomendado a todos los santos patrones de todo y la cuestión no funciona, weón. Así como Todo, a todo, Donna todo, todo. Summer le prendimos una velita, a la Gloria Gaynor, Huevona, todas. Pero Gloria está a viva, pues, todos. huevona. Todavía, ¿verdad? Gloria Gaynor está viva. Whitney está muerta. A Whitney Saludos. también. Sí, a la Generación Whitney. A. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Generación A, ustedes. ¿Qué nos Explícanos. estás queriendo decir, Hans? ¿Es un insulto? ¿Me está No diciendo? sé. Nosotros también sabemos muy poco de tecnología, weón, como nos pilla mucho. Mucho, 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 mucho. Oye, estaba conectado Juan Enrique, así que me voy a salir, yo creo. Ahí Ah, ahora está. sí. Entonces me Ya, salgo yo pues. y entro tú. ¿Ya? Le doy Vale. el paso Ya, pues, y Diego, después vamos a partir entonces. ¿Qué cosa? manden sus preguntas. Que no, que no sus preguntas. Chao, chao. Ya, muy bien. Chabela. Ya, pues, Hola. chiquillos. Se fue el Diego. Ahora vamos a invitar a Juan Enrique. Y como les contaba recién, la idea de esta conversación, ahí te mandé la invitación, Juan Enrique, para que la puedas aceptar. Hola. Ya, pues vamos a estar conversando con Juan Enrique Pi. Ahí se está enchulando, Ay, terminando el proceso de enchulación. ¿Cómo quedaste? ¿Estupendo? no sé, dime tú. Sí, súper bien, Peque. Fantástico. Ya, pues ¿Cómo Juan te- Enrique, estábamos contando que vamos hoy día a estar conversando contigo. Bueno, te voy a presentar también. Bueno, mi nombre es @sónico, así es como me conocen. Soy uno de los bordadores del Club de Bordado, este podcast que nos situamos, tratamos de estar todas las semanas conectándonos a través de Spotify y distintas plataformas para tirar como en modo de talla un poco actualidad y temas que tienen que ver con la comunidad LGBTI, ¿ya? Y hoy día Ujú. vamos a conversar con Juan Enrique Pi, que nos acompaña acá. Juan Enrique es abogado en la Universidad de Chile, pero además ha hecho su carrera de alguna forma en el activismo LGBTI, ¿cierto? Tú fuiste Así es. presidente de Fundación Iguales hasta el año pasado, si es que no me equivoco, y hoy día formas parte del directorio de Fundación Iguales, ¿cierto? Así es. Cuéntame un poquito para partir. Fundación Iguales cumplió 9 años hace un par de semanas o hace muy poquito. Cuéntanos un Sí. poquito en qué están con Fundación Iguales y después nos vamos metiendo en otros temas, ya que formas parte del directorio.
Bueno, bueno, primero que todo agradecerle la invitación al Club de Bordado. Es un honor estar aquí con ustedes conversando sobre las cosas que ha hecho iguales. Imagino que después vamos a llegar al fallo de la EMA, la Gigi, y sobre, los grandes desafíos que tenemos como comunidad LGBTI en Chile, finalmente. Respecto a iguales, en este momento estamos, bueno, es un momento complejo, es evidente, es un momento en el cual estamos acostumbrándonos a funcionar desde la casa, tuvimos Ujú. que también el equipo de la fundación, las personas que trabajan día a día, su presidenta Alessia Injoque, ¿verdad? Su directora ejecutiva, Laís Amor, los directores, los distintos directores y las distintas personas que trabajan en la fundación, empezar a funcionar desde el hogar y sabiendo que evidentemente todo está funcionando un poco más lento y por lo tanto la agenda se nos fue como un poquito, se nos fue un poquito ralentizando, ¿verdad? Ujú. El Eh, activismo se fue haciendo un poco complejo desde esta versión digital en la que tenemos que estar básicamente. Absolutamente, absolutamente. Es muy difícil, porque finalmente nuestro trabajo consiste siempre en estar muy presentes en los espacios de toma de decisión, en la Ujú. calle. No pudimos hacer marcha. Este año anunciamos ya en abril, si no me equivoco, que la marcha, no, la marcha del orgullo no se iba a hacer, no teníamos forma, menos con estos fríos que están haciendo, pedirle a la gente que nos acompañara a estar en la calle y sobre todo con la compleja situación que se vive hoy día respecto a la pandemia en nuestro país. Eh, Ujú. entonces, de ahí se nos fueron un poco haciendo las cosas un poco más lentas, ¿verdad? Pero seguimos concentrados en temas concretos que tienen que seguir avanzando más allá de que avancen un poquito más lento por el contexto en el que nos encontramos. Y esos temas son las tres reformas de familia que están hoy en día en el Senado: matrimonio ¿Ya? igualitario, reforma integral del sistema de adopción, derechos filiativos de parejas del mismo sexo y al mismo tiempo la importante agenda que hay que empujar desde los temas de violencia, contra la violencia contra la comunidad LGBTI, y ahí tenemos el trabajo con la Subsecretaría de Prevención del Delito. Tenemos también la reforma a la ley de antidiscriminación, que esa sí se está analizando y está avanzando en el Senado, en la Comisión de Derechos Humanos. Es muy divertido porque no tenemos ni un proyecto de ley en la Cámara, tenemos todos los proyectos de ley en el Senado. Ya. Entonces ahí también ese proyecto de ley por lo menos va avanzando, pero requiere también de que el Ejecutivo, el gobierno del presidente Piñera, le ponga la institucionalidad, que es lo que hoy en día no tenemos institucionalidad hoy en día en el proyecto, ni por cierto desde luego en el país, así que tenemos también en ese sentido una deuda importante, y eso es lo que se refiere más a lo más político. ¿Y cómo ha También sido cómo ha estado como la conversación, un poco la coordinación con el Ejecutivo? Hemos visto en el medio de la pandemia que ha costado un poco que desde los sanitarios se aborde un trabajo más bien como de puertas abiertas con los especialistas. ¿Cómo lo ves tú en temas de diversidad hoy día, el tema de la pandemia? O sea, perdón, la relación con las organizaciones de la diversidad y la agenda de la población LGBTI. es difícil tu pregunta, pero voy a hacerla lo más honesta posible. La Ujú. relación con el gobierno fue difícil antes de la pandemia también. O sea, Ujú. este es un gobierno que nunca tuvo una posición muy contundente respecto a los derechos de la comunidad LGBT. Ujú. Desde luego, yo les reconozco al gobierno que en la ley de identidad de género sí se la jugaron, en la ley de identidad de género sí quisieron avanzar, sí presentaron una indicación sustitutiva, en esa línea, que fue los primeros 5 meses de gobierno, estuvimos bastante bien y hoy en día tenemos una ley de identidad de género que funciona. Hoy día nuestra presidenta Alessia Injo, que tuvo una reunión con el director del registro civil para ver las Habían dificultades. varios problemas también con los salvoconductos, a propósito un poco de la población trans en particular, que no estaban como reconociéndolo. Evidentemente, porque si las personas trans no han hecho su transición legal, entonces el nombre que aparece es distinto a cómo se ven y a cómo se desarrollan y se desenvuelven en la sociedad. Y por lo Ujú. tanto, desde luego que eso podría llevar incluso a una persona que no conoce lo que es la identidad de género o la realidad de las personas trans, a detener a una persona trans por tener, por ejemplo, un permiso falso. Por lo tanto, Ujú. hoy día Alesia se juntó con el director del registro civil, también a través de estos mismos sistemas, porque por supuesto en persona no se puede, pero para preguntarle cuál era la forma, cómo iba precisamente avanzando la implementación de la ley de identidad de género a lo largo del país. Pero respecto a tu pregunta del gobierno, claro, el gobierno, más allá de la ley de identidad de género, nos presentó una indicación sustitutiva muy contraria a la comunidad LGBTI en la reforma de la ley de adopción. La Ujú. perdieron en la Cámara de Diputados. La Cámara de Diputados definió que todas las personas sin distinción podían iniciar procedimientos de adopción, todas las parejas, y desde ese momento el gobierno dejó durmiendo el proyecto, no siguió avanzando.
Lo mismo hicieron respecto al Plan Nacional de Derechos Humanos, donde quisieron borrar la obligación del Estado de Chile de impulsar el matrimonio igualitario que nace de verdad del acuerdo de solución amistosa entre Móvil y nuestro país. Por lo tanto, yo Por diría que ejemplo, la el caso de la relación, jueza Tala, ¿no? Que también fueron parte del directorio de Iguales, ¿no? bueno, claro, el caso Atala Rifo y Niñas, la medida de no repetición es precisamente el capacitar a funcionarios públicos en materias de derechos humanos y diversidad sexual. Esa medida de no repetición está absolutamente incumplida y por lo tanto yo te diría que la relación ya era un poco tirante antes, pero yo creo que ahora en este momento está un poquito congelada. Sin embargo, hace unas semanas hubo una reunión en la Subsecretaría de Derechos Humanos respecto a situación de personas LGBT en el contexto de la pandemia, pero no sé cuál es desconozco porque yo no estuve en la reunión, esto es por supuesto algo que me contó la Ale. No sé exactamente cuáles fueron las medidas que se adoptaron, pero la relación entre el Ejecutivo y las organizaciones ha sido hace ya un buen tiempo muy tirante, muy poco fluida, si uno quisiera decirlo de alguna manera. Ya, pues, Juan Enrique, pasemos al tema de estas últimas 2 semanas, creo que fue, ¿no? Como La- conversamos antes, ya vemos más o menos en qué está la fundación, para hacia dónde van avanzando en estos 9 años de desarrollo, pero hace un par de semanas atrás se salió un fallo histórico, ¿no? Por primera vez en la historia de Chile, en un proceso judicial se reconoce a un niño, en este caso a Tilio, y se reconoce que en su partida de nacimiento tienen que figurar dos madres, Emma y Gigi, ¿cierto? Que es como esta familia con la que ustedes trabajaron. Entonces, cuéntanos un poquitito cómo surge esta estrategia judicial. ¿Cuál fue? Porque yo estuve leyendo, así como para informarme un poco de cómo va el proceso, y fue una demanda que hizo una de ellas, ¿cierto?, contra la otra pidiendo como que se hiciera cargo de la maternidad del niño. Entonces, cuéntanos un poco cómo llegaron a esa estrategia judicial y de alguna forma cuáles fueron los obstáculos que fueron encontrando en el camino, hace cuánto que este proceso está avanzando, etcétera. Y vamos desmenuzando un poquito ese caso. Tú Perfecto. fuiste el abogado, ¿no? Yo fui el abogado de Gigliola y Ujú, fui el que armó el que armó la estrategia judicial, el que lideró el equipo, en verdad. Porque ujú, esto fue un equipo y el equipo lo componemos hartas personas ya. y quisiera especialmente recalcar a Jorge Lucero, que es el director jurídico de la fundación, y a Claudia Sarmiento, que fue también la abogada de la parte demandada, es decir, la abogada de Emma en este caso. Ahora, respecto, claro, el tema de la demanda y lo que se ha denominado la estrategia judicial, lo cierto es que lo que nosotros quisimos hacer fue intentar una acción que no se había intentado antes, pero que tiene precisamente el objetivo que se logró. Las acciones de filiación son presentaciones ante un tribunal, ¿verdad? En donde se le pide Ujú, al tribunal que determine que cierta persona es o no es la madre o el padre de un determinado niño, ¿verdad? ujú. Ese es el objetivo. Claro, parte por una demanda y mucha gente, que es con lo que han querido confundir los conservadores, piensa que el concepto de demanda siempre tiene una connotación negativa, de pelea, de uno contra el otro, ¿verdad? Pero eso no siempre es así. La demanda simplemente es el acto que abre un procedimiento judicial. Y en este caso en particular, el procedimiento judicial lo que buscaba precisamente era decirle al tribunal, mire, tribunal, tenemos una situación en la cual este niño tiene dos mamás y necesitamos que usted lo decrete, porque una forma de decretar la maternidad es a través de una sentencia suya. Y esto surge a raíz de, aquí me voy a poner un poquito más leguleyo de lo que ella estaba haciendo, surge de un estudio del Código Civil, en donde el Código Civil dice la maternidad queda determinada a través de tres formas distintas. Uno es el parto, es Ya. decir, la mujer que pare es la madre del hijo que pare, es algo que es bastante obvio, ¿verdad? Ujú, Y respecto de la madre inscrita, la madre gestante, la maternidad había quedado determinada por el parto. Y agrega ese mismo artículo y en los demás casos queda determinado por reconocimiento o por sentencia firme en juicio de filiación. Es decir, lo que nosotros hicimos es absolutamente legal. Aquí, desde luego que hay sectores que tratan de enlodar este triunfo diciendo que aquí hay un fraude, que aquí hay acuerdo entre las partes. No, nosotros usamos la acción que la ley establece para que un juzgado determine si este niño es o no es hijo de esta mujer en particular, que era Emma, ¿verdad? Que era la madre que no estaba ujú, inscrita ante el registro civil. ujú. Y para eso establece pruebas. Y nosotros llevamos un montón de pruebas que son absolutamente verdad, porque por cierto, probamos de que ellas dos
tenía una unión civil vigente, probamos Ya. que tenían una relación de pareja hace muchos años, probamos que se sometieron en conjunto a la técnica de reproducción asistida a través de la declaración como testigo del médico que la lideró, ¿verdad? Y el médico dijo, en esta familia yo no veo ninguna diferencia respecto de las demás familias que yo atiendo y que no pueden procrear a través de un acto sexual, sean heterosexuales o sean parejas del mismo sexo. Entonces fuimos de a poco demostrándole al tribunal que lo que decíamos era cierto. Aquí hay una familia, ¿verdad? Una familia constituida a través de la unión civil. No nos olvidemos que la unión civil es una forma de constituir familias. Y esta familia se había sometido a una técnica de reproducción asistida en conjunto porque ambas querían tener un hijo en común de esta familia. Y ante el vacío legal, que por supuesto la realidad siempre está un poquito más adelantada que las leyes, ante el vacío Siempre la legal, legislación va después, ¿no? Va como caminando atrás de la realidad y cómo se va modificando. tal cual, tal cual. Y por lo tanto el tribunal lo que hace sencillamente es decir, efectivamente, aquí hay una familia, eso es indudable, esta familia se somete a la técnica de reproducción asistida y tenemos un vacío legal respecto a el reconocimiento de estos niños y la única forma de velar por el bien superior de este niño es reconocer su realidad familiar y que ambas personas que están a su cuidado y que decidieron traerlo al mundo, entonces sean inscritas como madres ante el registro civil. Y eso es. Y tú crees que este procedimiento o esta estrategia judicial que ustedes de alguna forma abordaron para enfrentar este caso, ¿no? ¿Es posible replicar en otros procesos? ¿Sería posible replicar, por ejemplo, en una pareja homoparental en la cual sean dos hombres los padres? O crees que el hecho de que sean específicamente dos mujeres lo hizo, entre comillas, más sencillo? ¿O a juicio como de la legislación de alguna forma facilitó las cosas para que hoy día tengamos este resultado? Yo creo que todos los casos judiciales son diferentes y por lo tanto todos tienen siempre alguna cosa que los hace más sencillos o que los hace más complejos. En el Mm. caso de los hombres, tenemos un problema de código abiertamente. Y el problema de código es que la ley dice la madre es la mujer que pare. Y por lo Mm. tanto, no hay forma de poder borrar esa maternidad que queda determinada a través del parto, o por lo menos hasta ahora no se nos ha ocurrido alguna forma, ¿verdad? Eh, Ujú. pero respecto a otras parejas de mujeres que se someten a técnicas de reproducción asistida, desde luego que puede ser que algún otro tribunal o algún otro proceso no sea idéntico al nuestro y por lo tanto lleguemos a otra conclusión, o el tribunal llegue a otra conclusión, pero lo cierto es que las demás parejas que intenten esto van a tener una facilidad que nosotros no teníamos, y es que van a tener una sentencia que va a haber recogido en el interés superior del niño y en el reconocimiento de una familia lesbomaternal Ujú. la necesidad de inscribir, ¿verdad? Que era algo que nosotros en este caso no teníamos, pero que espero que en el resto de los casos sí funcione y sí se replique. Ahora, sin embargo, sí hay algo que quiero agregar. Y lo que quiero Ujú. agregar es que aún así, si tuviéramos muchos casos más en los cuales esto se acepta, sigue siendo tremendamente injusto y sigue siendo tremendamente discriminatorio que las parejas del mismo sexo tengan que acudir a un juzgado de familia a demostrar que son las madres o los padres de sus hijos, cuando el resto de las parejas heterosexuales lo hace a través de un trámite expedito, sencillo y administrativo, por cierto, Ujú. gratuito ante el registro civil. Creo Y que una consulta, ¿este procedimiento está cerrado o todavía hay posibilidades de apelaciones y que se puedan resolver, no sé, pienso en Corte Suprema o incluso Tribunal Constitucional porque hemos visto mucha resistencia de los sectores conservadores también después de que salió el fallo. Yo creo que el modo pandemia los ha puesto un poquitito entre paréntesis y están un poco más calmados, pero vimos un intercambio epistolar ahí a través del Mercurio a propósito de estos temas más bien de alto conservadurismo. Entonces, ¿tú crees que van a apelar, que va a haber un proceso ahí de alguna forma de tratar de impedir que este fallo se ejecute, llegue a firme como corresponde? las únicas partes que pueden apelar son las partes que son parte del proceso. Y las partes del Ya. proceso son una madre, Gigliola, la otra madre, Emma, y Emma. el curador ad litem del niño. El niño, por cierto, también al niño se le designó un abogado especial para que velara por su interés superior. Claro, la figura Eh, del curador ad litem es un abogado que representa al niño en el proceso judicial, entendiendo que el niño no tiene voz, entre comillas, en un proceso judicial de familia, y, ¿no? y en ese caso me quitó a mí la defensa del niño, porque yo al ser Ujú. abogado de Gigliola, era abogado también de este niño. Ya. Pero el tribunal determinó que el niño tenía que tener una persona imparcial que fuera su abogado y designó una persona que nosotros no conocíamos, por cierto.
yo a Francisco Estrada, que fue la persona que ejerció como curador ad litem, Francisco Estrada, que fue director de Sename hace un par de años, ¿no? En el gobierno de Piñera 1, un tiempo. y que fue director del Sename hace unos años, yo no Que lo conocí. es un reconocido, o sea, yo trabajé en infancia, por eso soy psicólogo, por eso como que conozco su trayectoria también en los ámbitos de infancia también. Claro que sí, no, es un abogado muy reconocido Sí. en derechos del niño, un experto en temas de derechos del niño, y el tribunal lo designó a él y él fue la persona que ofició en este cargo y que finalmente también, también terminó encontrando que la mejor forma de asegurar el bienestar de este niño era reconociendo su familia, ¿verdad? Ujú. Por lo tanto, yo te diría que no hay nadie que vaya a apelar esta sentencia, porque Súper. evidentemente el resultado que se obtiene es el resultado precisamente que se está buscando a través del ejercicio de la acción que el legislador, que la ley estableció para ese objetivo. Porque aquí vamos a escuchar durante un buen tiempo más de las palabras fraude, colusión, y lo cierto es que eso no es verdad. Nosotros no le mentimos en nada al tribunal, nosotros simplemente presentamos un requerimiento y ese requerimiento se probó y llegó a buen término. Por lo tanto, esperamos que en los próximos días esta inscripción se realice. Una de las cartas como en este intercambio epistolar de la semana de apoyo de alguna forma a este proceso fue la Sociedad de Medicina Reproductiva, ¿cierto? Así es. Porque ellos de alguna forma abordaron en su carta de respaldo que tenía que ver con que también la legislación tiene muchos vacíos con respecto a la reproducción asistida en Chile. Entonces ahí también hay una hebra, un hilo de alguna forma que seguir desenredando con respecto a la judicatura chilena en términos de familia también, ¿o no? Absolutamente, absolutamente. Yo creo que, de hecho, lo que más deja de manifiesto este fallo, no sé si lo que más, yo creo que lo que más deja de manifiesto es que hay que proteger a este niño y que la mejor forma de proteger a este niño es a través del reconocimiento de su familia. Pero si hay algo que deja de manifiesto y en lo que se basa también el fallo, es que efectivamente tenemos un tremendo vacío legal respecto a lo que son las técnicas de reproducción asistida. Tremendo. Es decir, no están reguladas en nuestro país. Eso se puede analizar a través de un estudio sencillo de nuestra ley, de nuestro Código Civil. Hay apenas un artículo en toda nuestra ley, en todas nuestras leyes que hablan de las técnicas de reproducción asistida. Y por lo tanto eso es una deuda muy, muy importante y que se requiere también saldar. Es por eso que este fallo lo que hace precisamente es lo que se denomina la integración de la ley. Es decir, ante un vacío busca una solución de justicia buscando circunstancias similares aunque no sean idénticas. Ujú. Y por lo tanto, la circunstancia similar que no es idéntica es que cuando una pareja heterosexual que no puede procrear a través de un acto sexual, ¿verdad? Se somete a una técnica de reproducción asistida, la ley establece que esa pareja son los padres de ese niño. Por lo tanto, la conclusión a la que llegó la magistrada y el segundo juzgado de familia de Santiago es precisamente el mismo. Cuando hay una familia compuesta por dos mujeres que se someten a una técnica de reproducción asistida, entonces evidentemente esas dos mujeres son las madres del niño, sobre todo porque en nuestro país, en nuestra ley, en nuestra constitución, las parejas del mismo sexo ya somos familia hace ya bastantes años. Y por lo tanto, me parece que el razonamiento del tribunal es absolutamente lógico y correcto. Y con respecto un poco, yo entiendo que la ley de adopción también está en un proceso como de reforma, ¿no? Lleva harto rato tratando de reformarse. Yo creo que por lo menos dos gobiernos atrás, y creo que Piñera uno empezó con un proceso de reforma en la ley de adopción y finalmente no ha logrado Piñera, cerrar. Claro, Piñera uno. Y bueno, se ha garantizado, siempre se ha dicho que va a ser una ley que no discrimine, ¿cierto? Que sea inclusiva ante la diversidad sexual o los distintos tipos de pareja. ¿Cómo va avanzando ese proceso? Pensando no solamente en quienes tengan que generar paternidades o maternidades subrogadas o asistidas, sino que también en aquellos que quieran adoptar. Hemos visto la crisis del Sename, con todo lo que significa en términos de niños vulnerados en sus derechos y en situaciones de abandono. Entonces, veis que por ahí puede de repente también armarse un, un hilo que ir vanando, ¿no? mira, ese proyecto está absolutamente detenido desde que en la Cámara de Diputados le dimos vuelta a la elección al gobierno, donde ellos estaban seguros de que iban a lograr pasar el proyecto con requisito de rol de padre y de madre, Ujú. y sin embargo, por una diferencia apenas de 5 votos, logramos darle vuelta y logramos que el proyecto pasara al Senado con igualdad de todas las familias. Y bueno, tú como psicólogo, me imagino que tienes que saberlo, lo sabes mejor que yo, que la única forma de asegurar el bien superior de esos niños y de esas niñas es evaluando a todas las familias disponibles por igual, en igualdad de condiciones, bajo los mismos parámetros, y no Ujú. estableciendo
fórmulas predeterminadas de familia que tienen prioridad una sobre otra. Y en ese sentido, creo que, bueno, desde ese momento el gobierno decidió no seguir empujando el proyecto de ley de adopción porque desde luego tampoco tiene mayoría en el Senado y por lo tanto se aseguraba que en el Senado íbamos también a seguir con este proyecto de ley en los mismos términos que estaba establecido. Es decir, que si una familia, sea una pareja del mismo sexo o de distinto sexo o incluso una persona soltera, quisiera iniciar un procedimiento de adopción, podría hacerlo y ser evaluado en igualdad de condiciones. Y por eso ese proyecto de ley desde mayo del año pasado, es decir, lleva un año, más de un año, no ha avanzado, no ha vuelto a ser puesto en tabla, está en la Comisión de Constitución, no tiene ninguna urgencia, pero ese proyecto va muy bien encaminado y yo creo que efectivamente el gobierno no lo empuja porque sabe que no va a salir en los términos que ellos quisieran, que es que las parejas del mismo sexo no pudieran iniciar procedimientos de adopción. Súper. Además, igual ahí es importante entender que el gobierno tiene muchas potestades para apurar o de alguna forma empujar el avance de los proyectos de ley. Finalmente tiene casi todas las potestades para poner las urgencias, las sumas urgencias. Y si es que el gobierno no está interesado en que un proyecto salga, un proyecto perfectamente podría morir en el Congreso, aun cuando tenga todos los votos en las distintas cámaras e incluso el presidente de la comisión que esté viendo ese proyecto, ¿no? Entonces ahí nuevamente dependemos de la voluntad del gobierno en estos temas, ¿no? Entonces, ¿cómo es la Exacto. relación ahí o qué es lo que pasa con respecto a la reforma de Sename, ¿no? Como entiendo que hay una propuesta de ligarla con la ley de garantía de la infancia, ¿cierto? Como la ley de protección de derechos, entonces Así se es. van mezclando también esas cosas. Se van mezclando los proyectos, pero también lo que tú decías es súper cierto. O sea, el gobierno es el colegislador junto con el Congreso. En Chile no solamente el Congreso legisla, sino que también el Ejecutivo, el gobierno, el presidente de la República. Y efectivamente, si el presidente o la presidenta de la República no tienen un interés o una sensibilidad especial hacia la discriminación, como ocurre en el actual gobierno, entonces nos vamos a encontrar efectivamente con que los proyectos no avanzan. Hoy en día el proyecto de adopción está absolutamente detenido, el proyecto de ley de matrimonio igualitario está absolutamente detenido, el proyecto de ley de derechos filiativos de las parejas del mismo sexo está absolutamente detenido y por eso a todas las personas que nos están viendo y nos están escuchando les recuerdo la importancia que tiene ir a votar el día de las elecciones, ir a marcar una rayita, levantarse a la hora que sea, con caña, sin caña, con sueño, con frío, con calor, ir, tomarse el tiempo y a marcar la rayita porque es sumamente importante para el reconocimiento de nuestros derechos. Si logramos salir de esta pandemia antes de octubre, deberíamos estar yendo a votar por un plebiscito constitucional, ¿cierto? ¿Tú Así crees es. que el plebiscito constitucional nos abre de alguna forma algunas ventanitas de oportunidades para poder materializar esta pelea por derechos y por igualdad a la comunidad LGBTI? Absolutamente, absolutamente, qué buen tema tocáis, porque finalmente, bueno, pasar al tiro el dato de que yo voto apruebo y voto convención constitucional y los invito a todos a votar lo mismo. Por supuesto, veo ahí a la diputada Natalia Castillo, también gran aliada, que nos está viendo en este Un momento. abrazo a la Natalia. Eh, y lo cierto es que el debate constituyente nos abre una tremenda ventana. Y la ventana principal, nosotros desde Iguales, cuando ocurrió el estallido y cuando en noviembre se logra, ¿verdad?, el acuerdo constituyente, dijimos aquí en la Constitución nosotros tenemos de todas maneras que entrar a ver cómo se ha regulado la discriminación o cómo se ha regulado ciertos aspectos de familia en otras constituciones. Y esa tarea me la encomendaron a mí, que soy el abogado ¿Ya? que soy uno de los abogados del directorio. Entonces me dijeron, Juan Enrique, levántate las otras constituciones y revisé todas las constituciones de nuestro continente. Ya. Y la de España, porque estaba en español, porque la de Francia no la encontré en español y no hablo francés. Bueno, pero, también, pero la de Estados Unidos es la misma hace muchos años, por lo tanto sabía que no tenía referencias directas a la comunidad LGBTI. Entonces, por lo tanto, me leí las de nuestro continente y y la de España. Y lo cierto es que todas las constituciones son muy distintas, ninguna se parece mucho a la otra, pero sí encontré en muchos países ciertas características fundamentales que defienden a la comunidad LGBT. Y aquí podemos volver a enlazarlo con el caso de Atilio y de Emma y de Gigi, porque un Ujú. aspecto fundamental en el que se basó el juzgado de familia de Santiago es precisamente en decir, la ley, el Código Civil dice que todos los hijos son iguales ante la ley. Bueno, eso en muchas constituciones está establecido a nivel constitucional. Yo encuentro que eso es una cuestión fundamental. Eso nosotros lo logramos recién en 1999 con la ley de filiación.
Y no con poca discusión parlamentaria. Uno revisa hoy día los argumentos de los diputados, que algunos todavía están en el Parlamento, y son Exacto. vergonzosos, ¿no? Y no con poca resistencia, pues también, por cierto, del profesor Corral, que ahí está, que me respondía a las cartas durante la semana pasada, ¿verdad? Yes. Con mucha resistencia. Ese, por ejemplo, es un aspecto súper importante. Otro aspecto muy importante que se establece en las distintas constituciones, por ejemplo, la Constitución de Perú, está expresamente el derecho a la identidad. Qué lindo hubiese sido nosotros tener consagrado el derecho a la identidad cuando teníamos la discusión de la ley de identidad de género. Yo creo que el Mm. derecho a la identidad es una cosa fundamental de las personas porque es lo que nos permite distinguirnos unos de otros, es lo que nos permite ser uno mismo y no ser otra persona. Por lo tanto, yo creo que eso también es algo súper importante. Y también tiene un tema muy importante relacionado con los temas de violencia y con los temas de discriminación. En la mayoría de las constituciones de nuestro continente, y por supuesto que nuestra constitución no lo tiene, está establecida la obligación del Estado de educar en derechos humanos y que toda educación en todos los niveles que provenga desde el Estado debe tener un enfoque de derechos humanos y debe educar a las personas en derechos humanos. Y aquí hay dos cosas fundamentales. La primera, desde luego, es las mallas curriculares de los colegios, ¿verdad? De las universidades que tienen que contener esta materia fundamental. Y el segundo, que también es súper importante y que tiene relación con lo vivido en el estallido social, las Fuerzas Armadas y de orden deben también educarse en materias de derechos humanos. ¿Qué fue lo que nos ocurrió finalmente? Lo que viene ocurriendo en nuestro país hace mucho tiempo, que ocurrió, por cierto, en el fallo Atala, ¿verdad? Ujú. En el caso de Karen Atala, cuando le quitan a sus hijas. Los jueces no sabían lo que era la diversidad sexual. Los jueces no tenían un conocimiento profundo en materias de derechos humanos y por lo tanto llegaron a la conclusión completamente equivocada que le valió al Estado una condena de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. ¿Qué es lo que ha pasado, por ejemplo, respecto a los pueblos originarios, particularmente respecto al pueblo mapuche? En general, Ujú. no hay una educación de nuestras policías, de nuestras Fuerzas Armadas respecto al valor de la diversidad, que somos un país plurinacional. Y por lo tanto, vuelven a haber situaciones de abuso. Yo creo en ese sentido, y también para ser justo, no creo que carabineros y las policías sean más clasistas u homofóbicas o racistas que el resto de la sociedad. Yo Toda creo la que, sociedad. yo creo que son como parte de la sociedad, cometen los mismos pecados y los mismos errores y tienen las mismas falencias que tiene la sociedad toda. Pero es deber del Estado asegurarse que quienes tienen el uso de la fuerza no puedan, o por lo menos conozcan que somos una sociedad diversa y una sociedad que valora la diferencia y que encuentra en esa diversidad un valor y no una amenaza. Ahí hacer el punto, como lo que pone Natalia Castillo en la discusión en el chat, que nos dice que claramente si bien existe una ley de filiación que se supone que establece que existen hijos iguales entre legítimo y ilegítimo, desaparece esa distinción, los hijos de familias LGBTI diversas de alguna forma no tienen esa igualdad de reconocimiento ante la ley, que es un poco lo que este fallo que estábamos conversando antes avanza o de alguna forma nos permite ir como resolviendo. Entonces, claro, entre comillas, la ley se ha ido parchando, pero mientras no tengamos la discusión constitucional que nos garantice de alguna forma un paraguas, un piso mínimo de derechos y de igualdad, va a haber que seguir peleándola si es que el Tribunal Constitucional no mete la cola y termina transformando una legislación en otra cosa, como lo hizo con el aborto en tres causales hace un par de años también. Pero ahí tenéis otro tema fundamental del debate constituyente, el rol del Tribunal Constitucional. Mm. O sea, no todos los países tienen tribunal constitucional. Hay algunos países en los cuales esta atribución está entregada a la Corte Suprema. Si me preguntáis a mí, y sí, es un debate en el cual no he entrado ni tampoco he estudiado mucho, pero en mi primera intuición yo no sé por qué la Corte Suprema no podría tener esta atribución. Que por Mm. cierto son los encargados de aplicar justicia y que son los que conocen la jurisprudencia de sus propios tribunales. Lo que el Tribunal Constitucional trató de hacer en una sentencia que salió unos pocos días antes de la del segundo juzgado de familia, Ujú. fue precisamente eso. Quiso borrar todos toda la jurisprudencia de la Corte Suprema, de las Cortes de Apelaciones, de los tribunales de familias de nuestro país, que constantemente habían dicho existen distintos tipos de familia, no existe un único tipo de familia. Y es deber del Estado protegerlas a todas por igual, sin discriminaciones, que es una frase que a mí me encanta de la sentencia del segundo juzgado de familia. Y lo que hizo el Tribunal Constitucional fue como decir, aquí nunca nadie ha fallado a familia. A mí me vienen a preguntar por primera vez qué es una familia, así que yo voy a dar mi opinión y yo opino que, y eso, lo siento, no lo puede hacer el Tribunal Constitucional. El Tribunal Constitucional, por cierto, además, no es un poder del Estado como sí lo es el Poder Judicial.
en ese sentido, respecto al control de constitucionalidad, es otro tema fundamental que hay que tocar en el proceso constituyente de octubre. Volviendo un poquito al fallo de Atilio, Emma, Gigi, ¿cómo se resuelve lo patrimonial? Es una pregunta que surgió también recién un poquito. ¿Cómo se aborda ese tema específico en este fallo? ¿Cómo debiera avanzar de aquí en adelante? Si se repitiera este tipo de fallo. Mira, en lo patrimonial, para todos los efectos legales, Emma es la madre de su hijo y por lo tanto tiene las mismas obligaciones y los mismos deberes y los mismos derechos respecto de él que Gigi. Por lo Ya. tanto, no hay una diferencia, importante en eso. Lo patrimonial, ahora ambas madres van a tener que definir de mutuo acuerdo cuál es la forma en que, por ejemplo, se educa, el establecimiento educacional al que va a ir, ¿verdad? Como cualquier pareja de padres o de madres. Ujú. Y en ese sentido, si tuvieran diferencias, si esta relación llegara a terminarse en algún momento, cosa que no creo porque como las conozco y veo todo lo mucho que se quieren y lo muy felices que son, pero si llegara a ocurrir, entonces, bueno, los tribunales de familia también tendrán que ser el lugar donde se defina cómo se define en muchas parejas. Aquí lo importante, lo interesante de este fallo es que establece que ellas son ambas madres de su hijo en las mismas condiciones que todo el resto de las parejas heterosexuales que son padres y madres de sus hijos. No hay ni una diferencia. Súper. Oye, vamos a salir un poquito del tema de... Ah, bueno, lo que quería, antes de salirnos del tema en particular, tiene que ver un poco con la ofensiva conservadora. Yo sé que, bueno, ustedes desde el activismo de iguales y en general todos los que hacemos activismo en distintas partes, sabemos que la agenda conservadora está ahí, tiene sus rostros, tiene dinero, tiene recursos, tiene medios de comunicación para instalar esta agenda, pero eso no deja de ser, no pone más sencillo el camino, ¿no? Entonces, ¿cómo ha sido para ustedes enfrentarse estos días? Porque aquí estamos hablando, o sea, recuerdo hace un par de años con mis hijos no te metas, ¿no? Que era como el eslogan que tenían este bus de El la bus es libertad y como todo ese rollo. Y hoy día parece que sí se meten con los hijos de otros a la hora de opinar con respecto a la afiliación en parejas LGBTI. Entonces, ¿cómo veis eso de este ejercicio entre la agenda conservadora y estos grupos que tienen todavía tanto poder en Chile y tanto acceso a los medios también? Mira, yo creo que ellos no van a dejar de desaparecer nunca, o sea, no van a desaparecer nunca, no van a dejar de molestarnos nunca. Es parte también, por cierto, de las sociedades democráticas y del debate democrático. Nuestro deber finalmente está en simplemente tener mejores argumentos que ellos y en sumar mayorías hacia nosotros. En democracia los cambios se logran construyendo mayorías y utilizando los medios institucionales que existen para generar esos cambios. Y por lo tanto, es un tremendo deber nuestro el estar constantemente sumando estas mayorías y logrando acarrear que la gente entienda la importancia de regular en igualdad de condiciones a todas las familias. Yo creo que ellos es algo a lo que hay que acostumbrarse y hay algo son personas a las que vamos a tener que estar muy preparados en lo intelectual, en lo mediático, en lo, Lo en lo político. político, para poder efectivamente hacerles frente. Porque además lo bueno, por lo menos a mí lo que me tranquiliza, es que en general los argumentos de ellos son siempre bastante pobres. Y se vio también, por ejemplo, en el caso el intercambio de cartas que tuve con el profesor Corral, Ujú. que constantemente lo único que decía es que aquí había un fraude, pero nunca entró a hablar sobre el fondo. Nunca entró a hablar sobre efectivamente lo que determina el segundo juzgado de familia, que es que aquí hay una familia, que esta familia merece protección como todo el resto de las familias. Por ejemplo, también respecto al bus naranjo, ¿verdad? Que a mí no se me va a Mm. olvidar nunca, porque más encima el día que anduvo por Santiago era el día de mi cumpleaños. Fue el cumpleaños más raro que tuve en mi vida, ahí persiguiendo el bus por todos lados, pero ese es el nivel del debate de ellos y de ellas, ¿cachai? Lo que les interesa es golpes de acción, es algo con poco contenido, pero con mucha fanfarria. Y en ese sentido hay que saber distinguir siempre las falacias que ocupan. Por ejemplo, lo que ocurría con el intercambio de cartas que tuve con Corral. Corral me Corral. decía, tú desconoces la biología como sustento de la afiliación, y yo le dije, yo no la desconozco, la biología, o sea, yo soy hijo de mis papás porque soy biológicamente hijo de mis dos papás, de mi mamá y de mi papá, ¿verdad? Mm. Pero la ley dice que hay otros tipos, y lo que estoy diciendo es que la misma ley dice que la biología es uno, y además está en la voluntad y la sentencia en el juicio de filiación. Por lo tanto, siempre están tratando de poner palabras en tu boca, de decirte cosas que en verdad no son.
y es una tarea de todos nosotros y nosotras poder efectivamente identificar esas mentiras argumentativas que tratan de desvirtuar la realidad y llevarse la discusión para otro lado donde no está el foco. Lo que está el foco, en este caso en particular de Atilio y sus madres, es que se falló en el interés superior de este niño, en su derecho a la identidad, en sus derechos fundamentales a través de un razonamiento jurídico absolutamente ajustado a nuestras leyes vigentes. Eso es lo más importante. Súper, saliendo un poco de este tema y entrando al mes del orgullo, ¿cierto? El 28, 29, siempre me confundo, celebramos de alguna forma recordamos este hito, ¿no? Neoyorquino, que de alguna forma fue como una primera ola con respecto a los derechos de la comunidad LGBTI. ¿Cómo crees que va a ser este proceso este año, entendiendo que estamos en pandemia, confinados, en cuarentena, gran parte del país? Entonces, ¿cómo crees que se va a dar ese proceso? Y de alguna forma, ¿cuáles crees tú que son como las necesidades que hoy día tiene nuestra comunidad LGBTI en particular en el tiempo de la pandemia? Mira, yo creo que hay dos cosas. Bueno, respecto al orgullo, el orgullo lo vamos a tener que hacer en la casa y vamos a tener que celebrarlo de la forma en que normalmente lo celebramos cada uno, cada una, pero encerrados nomás. Yo creo que aquí hay distintas cosas del orgullo y hay distintas formas de enfrentar el orgullo y yo creo que hay que invitarlos a todas las personas que son parte del colectivo LGBTI a celebrarlo en las distintas formas. Yo creo que una primera, que es sumamente importante y que por eso se llama el orgullo, es respecto al amor propio, a la celebración de quien uno es, de los avances que hemos ido alcanzando, de la sociedad que hemos ido transformando, no dejar nunca de ver lo bueno, porque lo cierto es que somos un país muy distinto al Chile que éramos en la década del 90. Yo crecí en el colegio en la década del 90 y siendo un cabro chico gay, enfermo de cola, lo pasé pésimo, ¿cachai? O sea, lo pasé muy mal, sufrí mucho bullying, no había nadie que apareciera y que estuviera dispuesto a entender la diversidad sexual, casi que era bien visto el maltratar a las personas de la diversidad sexual, ¿verdad? Y por lo tanto, ese país de a poco ha ido cambiando. Desde luego nos quedan tremendos desafíos. Pero yo creo que la primera invitación es a observar esos logros, a ver los avances y a decir, mira, vamos por buen camino. No somos el mismo país que éramos hace 20 o hace 30 años. Eso como punto uno. Como punto dos, creo que es súper importante también tener conciencia de lo que nos falta y tener conciencia de los desafíos y de las dificultades que hemos tenido y de la discriminación y de la violencia que sigue existiendo. Y preguntarse también cómo uno puede ser un agente de cambio de eso. Evidentemente, si bien hemos tenido importantes avances, hoy en día la discriminación sigue presente en los establecimientos educacionales, sigue presente en los lugares de trabajo, sigue presente en los centros de salud, en tantas partes, en la violencia en la calle. Y por lo tanto, a veces quizás es bueno cuando estamos en un espacio donde alguien se manda un comentario homofóbico, un comentario desubicado, o se manda un chiste que en verdad a nosotros ya no nos hacen gracia porque son bastante absurdos y poco divertidos, para Un los chino perros. río. A los chinos, bueno, es que ese no tiene arreglo. No, pues, nada. Pero respecto a, por ejemplo, una persona con la que uno sí le tiene confianza, o una persona con la cual quizás no se tiene tanta confianza, pero uno respetuosamente le puede decir, ¿sabes qué? Encuentro que estáis diciendo una cuestión bastante poco razonable. Por ejemplo, diciendo en nuestros lugares de trabajo, oye, viene la Semana del Orgullo. Podríamos hacer algo, porque seguramente aquí hay personas que trabajan con nosotros y que pertenecen a la comunidad LGBTI. Yo creo que uno también puede ser agente de cambio y que esa reflexión es súper importante y también esa es la segunda invitación. Hacerlo cotidiano, ¿no? Claro, a ser parte de lo cotidiano y a ser activistas, como tú decías, y a ser activistas en los distintos espacios donde nos desenvolvemos. Si eso es algo también sumamente importante para ir terminando con la discriminación, porque este proceso, claro, tiene un proceso legislativo, ¿verdad? Un proceso de reconocimiento de derechos, pero además tiene un proceso social sumamente importante. Y ese proceso social no podemos hacer la vista gorda de eso. Y por lo tanto, esa es la segunda patita, ¿verdad? Celebrarnos a nosotros y en segundo lugar, una reflexión respecto a lo que no queda. Y en tercer lugar, que va muy ligado a lo primero, a tratar de estar contentos, a tratar de no flaquear en estos momentos difíciles, en estos momentos en que las noticias, uno prende el televisor y es como un desgaste emocional brutal, porque son puras noticias malas,
son puros más fallecidos, más personas con la enfermedad, más cansados los equipos médicos, las personas que están dedicadas a tratar de salvar las vidas de tantas personas en nuestro país, que también dentro de lo que se pueda, tratar de encontrar la paz y de estar contentos de saber que vamos a salir de esta y que ojalá salgamos lo antes posible. Ahí, mira, justo nos recibimos un comentario de Fran que nos dice que él es un homosexual cero positivo. Y Ujú. también es importante ese tema. Entiendo que ha sido una lucha de varias organizaciones en el medio de la pandemia con respecto a cómo de alguna forma garantizamos una atención respetuosa, pero además que también atienda la vulnerabilidad de la población LGBTI, o bueno, de toda la población que vive con VIH en Chile, que es mucha, también producto de malas políticas de educación y años y Absolutamente. años de alguna forma de ir consolidando un modelo más bien conservador de trabajo. ¿Ahí ustedes están haciendo algo con respecto a eso? Porque el otro día leía un poco sobre este tema en particular de los compañeros positivos, pero también leí algo con respecto a los compañeros o compañeras trans que tal vez no están viviendo el confinamiento en la mejor forma porque viven en una familia que los discrimina o que los vulnera y tienen que estar encerrados 24/7. Entonces, ¿cómo están trabajando un poco ese tema desde la fundación? ¿O es algo que no han visto? No, ¿Qué el están tema de lo hablando que ahí? estamos viviendo con VIH es súper importante porque además a nosotros nos llamó mucho la atención que hace unas semanas, yo pierdo un poco la noción del tiempo estando encerrado todos los días, me imagino que nos pasa a Sí, todos. No me acuerdo hace cuánto tiempo, pero hace unas semanas el gobierno había suspendido las garantías de oportunidad de las patologías auge, donde por cierto sí. está el VIH, ¿verdad? Eh, nosotros inmediatamente le mandamos una carta al ministro, en ese momento era el ministro Mañalich, diciendo qué quiere decir esto. Es decir, nosotros entendemos, evidentemente, que estamos en una situación compleja de salud, pero no puede terminar con las garantías de oportunidad respecto por ejemplo, a enfermedades que hoy en día se consideran enfermedades crónicas, pero que con un buen Crónica. control no pasa nada, ¿verdad? O las Mm, personas tienen una buena expectativa de vida. Esto es como desvestir a un santo para vestir a otro, no tiene ni un sentido. mm. Afortunadamente eso no afectaba en el tema de los medicamentos, era solamente respecto a las cirugías ambulatorias. ¿Ya? Aclaró que era solamente respecto a las cirugías ambulatorias, pero desde luego también conocimos las denuncias de algunas personas viviendo con VIH que les informaban que les daban menos medicamentos de los que efectivamente les correspondían, es decir, que no les daban toda su terapia para el mes completo, sino que se las estaban dando parceladas. Por suerte, ayer O como también, o como recomienda la OMS para 2 o 3 meses idealmente para que no tengan que ir al consultorio o al tal hospital. cual, tal cual. Mm. Ayer el ministro París anunció de que iba a fortalecer, ¿verdad?, el programa de VIH, junto con, si no me equivoco, el programa de cáncer y el de hipertensión, si mal no recuerdo, pero que iba a fortalecer algunos programas respecto a a ciertas patologías para asegurar una cobertura correcta. Desde luego que esto es solamente un anuncio y nosotros vamos a estar encima del anuncio verificando que así sea. Y otro punto muy importante respecto, voy a volver un poquito a la pregunta anterior, pero para ligarlo con esta pregunta sobre de qué forma podemos celebrar el orgullo o de qué formas podemos entender el orgullo a las personas viviendo con VIH y a las personas LGBTI que sufran algún tipo de discriminación o de violencia, sumamente importante denunciar cuando ocurren estas cosas. Si no denuncian, si no le avisan, yo no digo que le avisan exclusivamente iguales, desde luego nosotros tenemos apoyo legal, nos pueden escribir a través de las distintas redes y nosotros vamos a reaccionar. Le pueden escribir a otra organización si es que hay otra organización con la que ustedes hayan trabajado antes, ¿verdad? Pero lo más importante es siempre denunciar, es no dejar que estas cosas queden en silencio, porque si quedan en silencio entonces nadie se entera y no podemos ir y decir, no podemos ir a decirle a la autoridad que está pasando una situación irregular. Por lo tanto, a las personas que viven con VIH, si tienen algún problema, acudan a las organizaciones porque las organizaciones están pendientes y estamos también cateteando y no vamos a dejar pasar no vamos a dejar que estas cosas pasen coladas, bajo ninguna circunstancia. Tenemos las herramientas y tenemos también la intención de estar a disposición de todas las personas que lo requieran. Súper, Juan Enrique, estamos por cumplir el tiempo, se nos va, de hecho nos queda muy poquito tiempo, así que quiero agradecerte, 26 segundos nos quedan. Muchas gracias por habernos acompañado hoy día. Te invitamos también a que nos acompañes en un capítulo de grabación del podcast del Club de Bordado. Así que nada, pues, un abrazo.